Jeff the Killer. Es, sin lugar a dudas, el personaje de creepypastas más icónico de la década pasada, solo por detrás del rey de estas historias de internet. Sí, yo era Topito de Slenderman. Personaje amado por muchas y muchos, odiado por otros, y después están los que son como vuestro servidor, el tío capuchas menstruadas, que no odia al personaje para nada, y que de hecho considera que algunos elementos relacionados a este son muy interesantes, pero que odian todo lo que hicieron con él, especialmente con la infame y ridícula segunda versión del origen de este personaje, la del 2011. Es por eso que me propuse sacarme una espina que tengo enterrada en mi como desde que iba a la secundaria, y decidí hacer un análisis de personaje de Jeffrey Lux, más conocido como Jeff. No supero la separación de My Chemical Romance The Killer. Pero, antes de eso surge una duda, ¿qué versión del personaje debemos analizar? Y después de ver que hay tantas versiones de Jeff the Killer como denominaciones protestantes, decidí que lo mejor sería analizar las tres versiones que más impacto tuvieron en la historia del personaje, la original del 2008, la más conocida del 2011, y el intento de remake del 2015. Otra aclaración, es que en este video no vamos a ahondar mucho en la imagen de Go to Sleep, ya que es un tema un poco denso, que requiere de su propio video de Lost Media. Tú, si sabes el contexto no me pises pa, quiero agua 911 LOL Superman, un vato bien despierto Olson mi machete, que al final del día casi siempre terminan siendo una foto o video que tuvo a miles de usuarios perdiendo su tiempo buscándolo. El material perdido se recupera, pero el tiempo de su vida no, muchachos. Sin más que decir, empecemos con el videito feo. Aquí hay una pequeña historia sobre Jeff y su hermano Liu. Jeff el asesino. Tal vez te estuviste preguntando por qué su cara se ve así, es una larga historia, la contaré pronto. El hermano chat de Jeff, Liu. Él era muy popular y todo un mujeriego, es un chico muy genial una vez que compartes una cerveza con él. Jeff en su adolescencia, en esta foto está burlándose de Liu usando sus anteojos. Jeff de hecho le estaba haciendo un favor al mundo, al matar a todas las personas que infestan este mundo. Por cierto, yo y Liu tomamos esta foto. Jeff también es bueno con los niños. Esta es toda la historia hasta ahora. Jeff estaba cargando un galón de ácido hacia su baño para limpiar su tina. Él se resbaló con un jabón que había en el suelo y el ácido salpicó toda su cara dañando su rostro. Los vecinos escucharon sus gritos de auxilio y lo llevaron al hospital. Liu estaba en el trabajo, pero fue al hospital tan pronto como escuchó lo que le pasó a Jeff. Nunca jamás, Jeff volvió a ser el mismo. Como acabamos de ver, la primera versión del 2008 creada por el usuario Seseur, es la que sentó las bases de la mitología del personaje. Como que este es un asesino, el hermano Liu, y que la cara de Jeff está quemada con ácido, y que, paréntesis, acá se equivocó Seseur. Porque si te queman la cara con ácido, esta no se te va a blanquear, y lo más probable es que quedes ciego, por lo cual si esta historia fuera un poco más, entre muchísimas comillas, realista, Jeff the Killer pasaría a ser Jeff el que se quedó ciego por llevar ácido para limpiar su baño. Ya analizando la historia, me atrevo a decir que si bien no se puede hacer un análisis exhaustivo de personajes, porque solamente se nos limita a dar datos generales de estos, y explicarnos por qué la cara de Jeff está así. Esta es la historia de Jeff the Killer que más se apega a lo que es, o debía ser un creepypasta de la década de los 2000. Recordemos que los creepypastas en sus inicios mamaban mucho de las leyendas urbanas. Ya que en esencia eran eso, eran narraciones cortas que se copiaban y pegaban en internet con la intención de que más y más personas supieran de estas en una especie de boca en boca virtual. Con su video, Seseur quiso darle un trasfondo e historia a la conocida imagen de Go to Sleep, creando un relato para la misma y que sea un poco más que una simple imagen de shock, o un screamer sin más. Haciendo que la persona detrás de esa enigmática imagen tenga el mito de ser un asesino en serie, como podría ser un acechador nocturno, asesino del Zodíaco, o caníbal de Milwaukee, entre tantos otros asesinos en serie que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia. ¿Podría decirse que Jeff the Killer es una especie de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer contemporáneo?
La verdad no, pero en aquel lejano 2008 era plausible insertar la idea de que había un asesino en serie con características faciales particulares que cometía sus crímenes impunemente, porque la gente aún era bastante inocente en Internet, todo aún era bastante nuevo para el común de las personas. No estoy diciendo que cualquiera en Internet se hubiese creído el relato de Jeff en ese entonces, pero sí los más jóvenes, que es de hecho lo que pasó. Y es por eso que considero que esta versión de Jeff es la que mejor representa lo que era la esencia de los creepypastas, logró que Jeff fuera un Bloody Mary, un hombre de la bolsa, logró que los jóvenes en su momento, creyeran que la imagen de Go to Sleep, era el retrato de un asesino serial que andaba suelto por los Estados Unidos. No por los cerros peruanos. Lamentablemente para la versión de Seseur, esa intención de darle un trasfondo y mística a la imagen de Go to Sleep, es el único punto destacable de su versión. Si miramos todo lo demás, el relato de Seseur es el más flojo de todos. Para empezar, en este relato tenemos que asumir muchas cosas, porque Seseur se explica como el culo. Sabemos que Jeff es un asesino, pero debemos suponer que fue antes de quemarse el rostro, ¿por qué? Porque a su vez, también debemos asumir que el ácido que llevaba para limpiar su baño, era en realidad para limpiar las manchas de sangre o incluso disolver los cuerpos de sus víctimas, porque si no, no se explica por qué un tipo llevaría 3,785 litros de ácido para limpiar su baño. O debemos asumir que Jeff por algún motivo tenía un baño industrial en su casa, o que Jeff y Liu eran tan mugrientos que tenían que limpiar su baño usando ácido en lugar de blanqueador como cualquier ser humano normal. También debemos asumir que Jeff es una especie de antihéroe. Porque se nos dice a la pasada que este mata a las personas que perjudican al mundo. Y también se nos dice a la pasada que es buena onda con los niños. La estructura de este relato es simplemente mala. Desconozco la edad de Seseur al hacer su famoso video, y tampoco le voy a pedir que haga un mega video innecesariamente complejo para darle contexto a la imagen del diablo esta. Porque perdería en parte la gracia que sea algo complejo en vez de algo más, digamos, artesanal. Pero incluso si Seseur iba a la secundaria, se pudo haber esforzado un poco más, porque las leyendas urbanas deben tener cierta coherencia narrativa. No por adornos o por seguir reglas literarias, es porque es la mejor forma de entenderlas bien. El relato de por ejemplo, La Llorona, había una mujer que, dependiendo la versión, ahogó a sus hijos, y ahora su alma errante va vagando diciendo ¿dónde están mis hijos? Y bla bla bla. El relato de Kuchisake Onna. Es una mujer, que un samurái, celoso porque era una le corta la boca. Y ahora su espíritu lleno de rencor vaga por Japón preguntándole a los hombres si es bonita, si le decís que no, te mata. Si le decís que sí, te corta la cara como le cortaron a ella, por consiguiente matándote. Yendo más atrás, en la historia del holandés errante se nos narra de un barco fantasma condenado a vagar por los océanos sin que su tripulación pueda tocar tierra por los siglos de los siglos. Porque Dios, al ver que el capitán del navío hizo un pacto con el diablo, decidió condenarlo. Porque el capitán hizo un pacto con el diablo, dependiendo la versión, fue para salvar su vida y la de su tripulación debido a una fuerte tormenta, o, porque éste deseaba surcar los mares sin ninguna interferencia climática. Pero tenemos un porqué en todas estas historias. En cambio en la historia de Jeff, solo tenemos un montón de datos dispersos que vagamente nos dicen quién es Jeff, y por qué hace lo que hace, y por qué se ve así. Aunque su explicación de por qué es un asesino es demasiado floja, cosa que daría su sucesora del 2011, ya que no sabemos por qué Jeff llegó a la conclusión de acabar con las personas que dañaban al mundo. No tenía que ser algo muy detallado, ya que al fin y al cabo las creepypastas son, o deberían ser, relatos cortos. Pero, en el caso de la versión del 2008 las cosas parecen que simplemente fueron. Este es Jeff, este es Liu, seguro quieres saber por qué Jeff se ve así, ahorita te cuento, este es Jeff boludeando a Liu, Jeff era todo un filántropo al matar gente que dañaba al mundo y además era buena gente con los niños. Un día Jeff llevando ácido para limpiar los azulejos del baño, dejó caer el jabón como la buena pasiva que es, resbalándose y derramándose en la cara ácido, quemándolo hasta parecer Marilyn Manson, fin. Hasta la historia de la niña que murió en el baño de tu colegio está mejor planteada que esta Sofía. Sé que Seseur más adelante en el tiempo hizo una continuación del universo de subversión de Jeff, pero acá no la vamos a contar, porque si bien los sucesos que agrega Seseur al lore de Jeff son una especie de remake mejor planteado, en teoría. Esas historias no son ni de lejos tan conocidas como esta versión, que es la que abrió paso a toda la mitología de este personaje.
Además, me gustaría hablar de esa historia en otro video, repasando las otras versiones de Jeff. Pero aún con todo lo que se expuso acá, considero que esta no es la peor versión de Jeff. De hecho, es hora de repasar la historia de Jeff que compite por ese título.